Cuéntame, es necesario que nos digas, sugiero además, desde tu punto de vista, un raconto histórico del proceso sandinista. Porque tú eres uno de los 3 comandantes de la revolución. Los otros o no están, o quedaron en el camino, o qué. Cuéntanos. Bueno, los otros se fueron al olvido, pues, que es lo más recóndito de la historia. Eso lo más significa, lejano. eso significa traición. Otros se lo llevó la historia o la cronología, pero muchos se dieron vuelta. Sí, yo tuve fama, o tengo fama, de haber sido el hombre duro de la revolución. Pero recuerdo cuando estaba preso y me torturaba, estuve 9 meses esposado y encapuchado. Y el jefe de los torturadores se acercó a mí a decirme, no sé qué decirte, si te admiro o qué, porque no hablaste, pues, pero seguramente por vanidad no lo hiciste. Yo le dije, cuando triunfe la revolución me voy a vengar de vos. Y cuando triunfó la revolución me lo llevaron. Y le dije, ¿sabes cuál es mi venganza? ¿Te acordás lo que te dije? Mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Ese es el hombre duro que mencionaba nuestros adversarios. Pero bueno, debo suponer que te interesa un poco hablar del Frente Sandinista. Sí, porque cuando y de cubrimos la historia la guerra, de la revolución. Más bien, Walter, de la historia de Nicaragua. De Walker para aquí podría ser, ¿no? ¿Qué te la parece? historia de Nicaragua es, en esencia, la historia de las intervenciones norteamericanas. Lo mencionaste, desde 1856, cuando William Walker se proclamó presidente de Nicaragua, prohibió el idioma español, dijo que decretaba que se hablara solo inglés y además estableció la esclavitud. Y todo el pueblo de Nicaragua, que se había dividido en 2 facciones políticas liberales y conservadores, se unificaron junto con todos los países de Centroamérica para combatir a Walker y lo derrotaron en la batalla llamada Batalla de San Jacinto, al frente de la cual estaba el héroe José Dolores Estrada. Después de eso, los yanquis intervienen muchas veces. En 1912 vuelven a intervenir y sale al frente, encabezando la lucha del pueblo, Benjamín Celedón, poco conocido, pero Benjamín Celedón es un héroe auténtico de la historia de Nicaragua. Lo capturaron, lo asesinaron y su cadáver lo arrastraron por las calles de la ciudad de Masaya. Era un jovenzuelo en ese momento, Augusto Sandino, y vio el espectáculo cuando arrastraban el cadáver de Celedón. En 1926 vuelven a intervenir. Le compran los fusiles a los soldados del Partido Liberal, que habían triunfado contra los conservadores, a $5 cada uno. Y el único que no entrega sus armas se llamaba y se llama Augusto Sandino. El único de los generales liberales. Y Augusto Sandino se va para las montañas del norte de Nicaragua a enfrentarse a los soldados norteamericanos que habían intervenido en Nicaragua. Y en decenas de combates. Pero los estadounidenses usaron todo lo que tenían, incluyendo aviación. Bombardeaban a Sandino. Bombardeaban. Nunca le pudieron ganar una batalla. No, nunca. En más de 300 encuentros. La mayor parte de los pueblos fueron emboscadas, guerrilleras. Pues Sandino creó un estilo guerrillero que después fue reproducido, tal vez no lo conocían, pero lo reprodujeron en Vietnam y también después Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. Entonces, Sandino derrotó al ejército norteamericano en Nicaragua. Los norteamericanos se fueron, desocuparon el país, entonces Sandino hizo la paz y llegó a Managua a entrevistarse con el presidente Juan Bautista Sacasa, firmó la paz. Había sido nombrado jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua Anastasio Somoza, y Anastasio Somoza, a espaldas del presidente, capturó a Sandino y a sus lugartenientes y lo fusiló. Lo habían invitado, el pretexto era Sandino, que era imbatible, lo invitan a una cena. ¿No? Había firmado la paz. Firma la paz. Y el presidente lo invita a comer. Lo invita. Y Somoza, que se había refugiado en un acto cultural, había ordenado que
que lo capturaran y lo mataran. Ese día mataron a Sandino y a su lugarteniente. La única forma de derrotarlo, si es Y que eso es después una derrota. no se supo nunca dónde lo enterraron. Nosotros lo hemos buscado por todas partes hasta que finalmente yo dije, bueno, no lo vamos a encontrar porque está enterrado en el corazón de los nicaragüenses. Bueno, tú tienes fama de poeta y de muy buen escritor. Quiero agradecerte públicamente lo que hace mucho tiempo nos llegó, La paciente impaciencia. Es un premio Casa de las Américas. Premio Casa de las Américas, ¿no? Nada Sí. menos. Y Un grano de maíz. Una larga entrevista, más que entrevista, una conversación con Fidel Castro. El hombre que nos ha enseñado a no mentir. Sí, señor. La coherencia absoluta, porque Sí. las mentiras siempre te alcanzan. Siempre. Ahora, quiero decirte que la dedicatoria no podía ser más generosa, ¿no? En ambos libros que me mandaste hace mucho tiempo y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de agradecértelo personalmente acá. Voy a citar una con admiración y afecto y con deseos de verlo y abrazarlo. Ya hemos podido hacer realidad eso cuando nos conocimos acá, después de haber estado cubriendo algún segmento de la guerra revolucionaria. Estuviste en Nicaragua, yo sé, Sí. durante la guerra y te escaparon de matar, ¿eh? Te salvó la Cruz Roja según mis informaciones. Bueno, sí, la Cruz Roja nos salvó en Matagalpa, a Adolfredo Torres, camarógrafo, y a mí. Quedamos entre dos fuegos, porque habíamos logrado una entrevista con Somoza y después nos fuimos al campo sandinista, porque si lo hacíamos al revés, no íbamos a sobrevivir en la entrevista con Somoza. Esa fue una jugada un poco difícil y se sopló y nos estaban siguiendo. El presidente de la Cruz Roja, el director de la Cruz Roja de Managua, de Matagalpa, nos dijo, le vamos a hacer un convoy con una ambulancia de la Cruz Roja delante, otra detrás, ustedes van con un vehículo identificado de la Cruz Roja, porque no van a llegar vivos a Managua. Así se la gastaban, ¿no? Pues tenían el dato. Pero después, no sé si sería el mismo, y no recuerdo el nombre, lamentablemente, un francotirador lo mató, aún con su peto y la Cruz Roja y todas las identificaciones. Estaban histéricos los de la Guardia. Somoza era implacable. Increíble. Háblame de esas épocas. Bueno, yo te hablaba de las intervenciones Sí, norteamericanas, sí, ¿no? sí. Vamos a hacer un Entonces, reconto. nosotros, el Frente Sandinista se funda en 1961. El principal fundador del Frente Sandinista se llamaba, porque murió, y se llama porque sigue vivo de alguna manera, yo dije, Carlos Fonseca de los muertos que nunca mueren. Cuando me preguntaron, me fueron a notificar en la cárcel que Carlos había muerto, yo dije, Carlos Fonseca de los muertos que nunca mueren. Supongo que hablamos de Carlos Fonseca Amador. ¿Eh? Carlos Fonseca Amador. Sí. Sí. Entonces, se fundó el Frente Sandinista en 1961. Y a partir de entonces empezamos a hacer grupos guerrilleros, a organizar grupos guerrilleros que finalmente lograron avanzar en la lucha contra la Guardia Nacional de Somoza, y ya se organizó un grupo guerrillero en 1967. Después vino una etapa de silencio, le llamamos nosotros, de acumulación de fuerzas en silencio, y se organiza la guerra ya insurreccional contra la dictadura, a la cual es derrocado Anastasio Somoza en 1979. En todo momento se opusieron a nosotros, por supuesto los norteamericanos. Y no solo los norteamericanos, nunca recibimos ayuda de nadie, solamente de Cuba. Fue el único país, o la única revolución que nos ayudó, ¿no? Por cierto, el llamado Partido Socialista de Nicaragua, que eran los comunistas de aquella época, se oponían a nosotros y nos llamaban aventureros pequeños burgueses. Foquistas, puchistas. Foquistas, algo de eso. Eran las viejas consignas Sí. de los ortodoxos, ¿no? Ajá. Sí. Cuando se planteó el Frente Amplio en Uruguay y vino de la izquierda cristiana, y dijeron, ¿con quién? Bueno, pues lo que pasó en Bolivia. Con 4 pendejos y el Lo que líder pasó ese en Bolivia, que los comunistas de Bolivia se negaron a apoyar al Che Guevara. Así fue. Quizás Así ellos fue. son los principales responsables de la muerte del Che. Pero bueno, esos no son comunistas, son falsos comunistas, porque los verdaderos comunistas son otros. El verdadero comunista es el más grande de todos los, yo diría, líderes históricos de América después de Bolívar y de los grandes luchadores por la independencia, Fidel Castro. Sí, señor.
sin Fidel Castro no se explicaría nada en América Latina, ni la revolución bolivariana, ni la revolución sandinista, ni siquiera la lucha del Che Guevara se explicaría sin la existencia previa de Fidel Castro.